Bueno, recibimos a Nicolás Fuster, magíster en Relaciones Internacionales y coordinador para Sudamérica de Italia Viva, tanto como asesor del presidente Mattarella, no sé, él nos dirá, pero desde Europa recibimos a Nicolás con el gusto de siempre. Bueno, ¿cómo te va, Nicolás Fuster? Buenos días. Marcelo y Melissa te saludan. Buenos días, Marcelo. Buenos días, Melissa. Hoy era un lindo día, así que estoy en un cafecito en Ámsterdam. Espero me disculpen por no tener el background habitual, pero bueno, tenemos otro que espero que no les desagrade. Bueno, o sea que como no te nombró Mattarella asesor de su gobierno, te enojaste y te fuiste a Ámsterdam. No, el presidente tiene un excelente equipo, puede prescindir de mi servicio. ¿Por qué tardó tanto, Nicolás, por qué tardó tanto en poder ponerse de acuerdo con nombrar un nuevo presidente? ¿8 votaciones hubo en total? Sí, no se tardó tanto si se piensa en otras votaciones. Por ejemplo, creo que fue la elección de Giovanni Leone, que fue elegido creo que a la votación número 23. O sea, Sandro Pertini creo que fue elegido en la 16ª. Entonces, si uno va a ver el historial de elecciones del presidente de la República en Italia, esta elección de Mattarella no se tardó tanto, perdón. Ahora, ¿por qué se demoró un poquito más y por qué no se eligió antes? Puede ser otra pregunta. Y eso es porque, bueno, generalmente cuando se elige el presidente, el que hace la dirección, la orquesta política, el que dirige un poco la elección, se lo llaman en la jerga el kingmaker, ¿no? Y esa persona es habitualmente el líder del partido con mayor representación en el Parlamento. ¿Por qué? Porque parte de una cantidad de votos más alta, ¿no? Entonces tiene que conseguir menos votos, digamos, tiene que proponer un candidato que pueda acceder, cuyo consenso pueda acceder su propio partido o su propio espacio político y conseguir también votos fuera de los límites, digamos, parlamentarios. En este caso había dos potenciales kingmakers. El primero era Giuseppe Conte, que es el líder del partido 5 Estrellas, que es el partido más numeroso en el Parlamento. Y el segundo era Matteo Salvini, que es el líder de la Lega, que es el principal de los 3 partidos de la coalición de derecha, también muy numerosa en el Parlamento. Ninguno de los dos estuvo en condiciones de proponer ningún nombre. Se empantanaron un poco institucionalmente porque las estrategias que presentaron no fueron muy exitosas. Y entonces, para salir rápidamente del bloqueo, las varias fuerzas definieron reelegir a Sergio Mattarella, que había sido, es la segunda reelección que hay en la historia de los presidentes, bueno, la historia republicana italiana, y es otra particularidad, es que es la segunda reelección consecutiva, ¿no? El presidente Napolitano fue reelecto y Mattarella también fue reelecto. Al principio había dicho que no quería, después cuando se dio cuenta de que la cosa no avanzaba, dijo, bueno, volvió a dar la disponibilidad contra su voluntad, no digo contra su voluntad, pero él había manifestado varias veces en contra de esto. Entonces, lo curioso es que cuando habían elegido a Mattarella en 2015, tanto el Movimiento 5 Estrellas como la Liga, habían dicho que Mattarella no representaba, que de hecho Salvini tuiteó, Mattarella no es mi presidente, en el 2015, y el partido 5 Estrellas quería llevar adelante un impeachment contra Mattarella, un impeachment que nunca hubo en la historia de Italia, un impeachment contra el jefe del Estado. Y ahora, bueno, cambian de opinión y terminan votando al presidente. Entonces, eso quiere decir que la elección de Mattarella fue una decisión de llegar a Mattarella, había sido una buena decisión, y Mattarella, de hecho, en estos 7 años hizo una excelente presidencia. Con motivo de esta elección, se rompió la alianza entre la derecha y la centroderecha, ¿no? Bueno, sí, hay 3, grandes consecuencias políticas, si se quiere, de esta elección. La primera es, sí, seguramente una fraccionarse de la coalición de derecha. Algunos la llaman de centro-derecha, a mí me gusta mucho llamarla de centro-derecha porque son 3 partidos, ¿no? O sea, la Lega, Hermanos de Italia y Forza Italia. Solamente Forza Italia es más o menos de centro-derecha, los otros 2 son partidos de extrema derecha, derecha radical. Entonces, derecha radical mejor dicho. Entonces, estos 3 partidos se supone que son una coalición un poco rara, porque si vamos a ver los últimos 5 años en Italia, la Lega gobernó con 5 estrellas. Después la Lega salió del gobierno. Después ahora de este gobierno forman parte Forza Italia y la Lega, pero no el de Hermanos de Italia. Entonces, esa es una coalición un poco rara, porque no están nunca juntos, digamos, ¿no? Seguramente la primera conclusión política de esta elección, como decís, Marcelo, es este fraccionarse o ¿cómo decir? Sí,
no sé cómo llamarla, desasociación, digamos, de los partidos de la coalición de derecha, porque Giorgia Meloni, que en este momento tiene la mayoría de los consensos en las encuestas, dijo que no podía ser que Salvini haya elegido o hubiera elegido a Mattarella y que entonces la coalición había que refundarla porque no había más una coalición. Bueno, la segunda conclusión política es que el partido Cinco Estrellas ya está totalmente desarticulado, no es una fuerza cohesionada, no hay armonía, digamos, y el líder Giuseppe Conte realmente no controla, no es que no controla, no puede guiar, mejor dicho, o liderar a sus parlamentarios. Y la tercera conclusión política es que la figura de Matteo Renzi, que en este momento es líder de un partido más bien minoritario, que tuvo solamente 42 de los más de 1000 grandes electores que eligieron al presidente, sigue teniendo un rol protagonista y sigue definiendo un poco la agenda política, no obstante en los números no tenga tanta influencia, ¿no? Nicolás, te pregunto por, un personaje que cobró cierta notoriedad también en una nueva notoriedad en estas elecciones a presidente. Al menos fue una de las cosas que llamó la atención inicialmente, que es Silvio Berlusconi. ¿Cómo fue tomado, más que nada dentro de Italia? Porque fuera de Italia podemos tener distintas opiniones, pero ¿cómo fue tomado dentro de Italia su intento de postularse a la presidencia? Bueno, ahí es claramente Berlusconi, el nombre de Berlusconi protagonizó escándalos y entonces todos lo conocemos, ¿no? Está en la política desde hace mucho. Pero entonces, de este lado, la parte un poco más, si queremos, mediática o anecdótica. La verdad es que los presidentes, no hay candidatos a la presidencia de la República. Nadie dice, no es como una elección, no sé, a intendente o a gobernador, que uno tiene una cantidad de candidatos, entonces uno elige al que más le gusta o al que menos le disgusta. No hay en la historia de los presidentes italianos, nadie dijo yo me candidateo, entonces yo estoy en carrera. No existe tal cosa. Entonces, pronunciarse de esta manera es no entender muy bien cómo funcionan las instituciones. Porque es la misma manera que dijo, me subo, dijo me bajo. La Constitución dice que la persona que sea nombrada el presidente de Italia tiene que tener más de 50 años, ciudadanía italiana y gozar de sus derechos civiles. O sea, no tiene que estar detenido. Punto. Puede ser cualquier persona. Entonces, y bueno, por supuesto tiene que tener los votos del Parlamento, ¿no? Entonces, cuando Berlusconi dijo me subo a la Constitución, eso, digamos, no le importa mucho. Y Berlusconi no tenía ni siquiera los votos de su misma coalición. Ni siquiera tenía los votos, que igual no lo hubieran alcanzado, pero la derecha, decíamos, Forza Italia, que es su partido, la Liga y Hermanos de Italia, no votaron compactos a Berlusconi. Igual, insisto, no habría alcanzado. Pero cuando Berlusconi dijo yo me bajo, lo que estaba diciendo no es me bajo, porque no se podía haber subido nada. Claro. Lo que estaba diciendo es entendí que no tengo los votos. Eso estaba diciendo, no otra cosa. Y digo, ¿cómo está el prontuario de Berlusconi? Digo, ¿limpiaron el encarnizamiento judicial que había sobre él? Porque él dijo en un momento, hay un encarnizamiento judicial conmigo. ¿Pudo limpiar su prontuario o le quedó todavía alguna causa pendiente a Berlusconi? Berlusconi fue, en muchas causas, Berlusconi tenía numerosas causas, en muchas fue absuelto, en otras fue condenado. No nos olvidemos, recordemos que Berlusconi fue condenado a trabajos sociales y además no pudo candidatearse él durante varios años, no me acuerdo exactamente cuántos, pero durante varios años él no pudo ser candidato. Y recién fue rehabilitado, digamos, para ser candidato en las elecciones de las europeas que fueron en el 2019. Entonces él ahora es europarlamentario, eurodiputado. Pero durante varios años no pudo participar a elecciones para cargos electivos, digamos, ¿no? No pudo, o sea que fue absuelto muchas veces y fue condenado creo que una vez seguro, no recuerdo si más en este momento, pero fue absuelto y condenado. No nos olvidemos también de que hay una cosa muy importante, que es que la justicia italiana, si bien, digamos, es un país importante, es un país europeo, es un país rico, etcétera, pero la justicia italiana tiene un gran problema, que es que tiene corrientes en su interior, creo que pasa también en muchos países. Entre las corrientes de la justicia italiana, la más importante se llama Magistratura Democrática, que es una corriente italiana de centro-izquierda, y entonces en muchos casos, ciertas decisiones judiciales terminan teniendo fundamento más en el aspecto ideológico que en el aspecto judicial, puramente, ¿no? Entonces, uno de los desafíos, de hecho lo nombró el presidente Mattarella en su nuevo discurso, uno de los desafíos del próximo septenio y del presidente, y también que es el presidente del Consejo Superior de la Magistratura, además,
Hoy se quedó se frisado nos congeló. en Ámsterdam. Ahora, te digo una cosa, el tipo se da unos lujos. Quedarse frisado en Ámsterdam, te digo que No cualquiera. es muy cool. Es muy No cool. cualquiera. ¿Lo tenemos ahí, Nico? Te digo, ¿Volví? es muy cool quedarse frisado en Ámsterdam, ¿eh? Es demasiado cool. Y eso que no hace tanto frío. No, decía que el próximo presidente de la bueno, el próximo presidente no, en el próximo mandato, en el próximo septenio, Sergio Mattarella, que además de ser el presidente, es el presidente del Consejo Superior de la Magistratura, tanto él como el próximo gobierno italianos tienen el desafío o este gobierno también, el desafío de resolver varias cuestiones dentro del Consejo Superior de la Magistratura para evitar que esto, ¿no? Que una decisión sea tomada en base a cuestiones ideológicas y no cuestiones puramente judiciales. Y los desafíos los desafíos principales de Mattarella, digo, están puestos en el COVID y también en la recuperación económica de Italia, ¿no? Sí, digamos que, a ver, el presidente de la República no tiene dirección política en Italia, no tiene dirección política directa, eso es una prerrogativa del presidente del gobierno. En Italia tenemos el jefe del Estado, que es el presidente de la República, Claro. José Mattarella, y el jefe de gobierno, que es el presidente del Consejo de Ministros, que en este momento es Draghi. Hay una parte de trabajo conjunto, y sí, entre los próximos desafíos de Italia están seguramente terminar con la pandemia. Empiezan a llegar a Italia de manera escalonada los fondos de recuperación extraordinarios europeos, que se llaman PNRR, que es el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia, que son 220.000 millones de euros, ¿no? Ujú. Entonces es un montón de plata. Y eso hay que gastarlo de una manera especial, hay que saber gastarlo, hay que hacer un plan para eso, porque si vos no gastás bien ese dinero vuelve a la Unión Europea, Claro, no vuelve a Bruselas. Claro. Entonces el interés de Italia es que ese dinero se haya bien gastado, por eso también es importante tener a Draghi, por lo menos desde mi punto de vista, tener a Draghi en el gobierno, ¿no? Tenerlo donde pueda tener una influencia mayor. Pero además hay otros desafíos. La robótica, la inteligencia artificial. Ahora, bueno, yo espero que no, pero hay una posibilidad de que haya una guerra en el confín europeo, ¿no? En Ucrania, y el presidente de la República Italiana es, entre otras cosas, el jefe de las Fuerzas Armadas. Entonces, en fin, los desafíos son varios, son múltiples, y hay que responder a todos rápido. Nico, y precisamente sobre eso, digo, y si hubiera un conflicto armado, digo, ¿qué postura tomaría Italia en ese conflicto? No, si hubiera un conflicto armado, la postura de Italia debiera ser la de la Unión Europea. Esto se piensa geopolíticamente en términos europeos, no en términos de Italia. Italia puede ser sola, digamos, ininfluyente. Entonces, si esta palabra existe en español. Entonces se debería pensar desde una perspectiva europea. Ahora, el presidente francés, Macron, está yendo o va a ir pronto a Rusia para tratar de, ¿no?, bajar un poco los ánimos. Seguramente ninguno de los actores, digamos, está interesado en ir a la guerra, pero Rusia sabe que 1/3 aproximadamente del gas que consume Europa viene de Rusia. Claro. Que es muy difícil suplantar esto, Uh-huh. y entonces Europa, digamos, no puede arriesgarse a que Rusia cierre la canilla, ¿no? Exacto. Yo creo que Rusia tampoco lo haría, porque eso representaría, digamos, mucha menos plata para Rusia. Uh-huh. Pero en este momento en el que tenemos una transición energética, ¿no? Tenemos que dejar de producir con carbón, y antes de poder producir todo con renovables, bueno, va a haber un momento en el que vamos a tener que producir con gas. Entonces el gas en este momento gana un valor muy, muy alto, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que está todo tan relacionado, ¿no? Sí, Que justamente. cualquier pieza de Shenga que toques, ¿no? Tenés que tener mucho cuidado con lo que pasa con el resto. Un movimiento en falso y se cae la torre. Justamente en esta semana salía Exacto. la noticia de que la Unión Europea declaró que la producción de gas y energía nuclear entraban como energías limpias. Y es un poco que va en este sentido que vos mencionabas, Nicolás, ¿no? Hasta poder tener energías plenamente renovables, el gas y la energía nuclear, para algunos defensores de ello, constituyen alternativas más limpias que el petróleo y el carbón. Exacto. La última pregunta para ya ir cerrando tiene que ver, bueno, obviamente con la pandemia, uno de los temas del momento, y la medida que esta semana impuso el gobierno italiano de multas a los mayores de 50 años no vacunados y la obligación de mostrar el pase sanitario. Bueno, ¿cómo viene llevándose el tema de la vacunación, esta obligación de imponer multas a los que no se vacunen, pase sanitario? ¿Cómo lo está tomando la población en Italia todo esto?
Bueno, bastante bien. Más del 80% de los italianos, bastante más. Yo creo que el último dato, casi el 90%, de la población está completamente vacunada. Entonces, hay ahora una mayor presión para que la gente se vacune, ¿no? Los movimientos antivacunas o las protestas que hay en cada país europeo, si bien gritan y hacen un poco de ruido, son una minoría realmente pequeña, ¿no? Entonces, lo que se busca con esto es terminar de darle un golpe letal a la pandemia para evitar cualquier nuevas olas. Pero, a ver, es muy importante destacar el rol de la ciencia, ¿no? Antes, recuerdan, hace un año hablábamos de cantidad de muertos o de contagiados por cada 1.000 habitantes. Ahora todo eso ya está totalmente redimensionado, ¿no? Ya no hablamos más de cuántos contagios cada 1.000 habitantes. Todo el mundo se ha contagiado o todo el mundo se contagió. Bueno, yo creo que no, pero yo creo que yo no me conté, por lo menos, pero no supe, no me enteré. Pero tengo las tres vacunas, ¿no? Las 2 dosis más la dosis refuerzo. Y en Italia se busca cerrar los focos de acción de las personas que no se han vacunado porque no quisieron hacerlo. Pero creo que, de nuevo, yo estoy bastante tranquilo porque, insisto, si bien los que protestan hacen un poco de ruido, son realmente una minoría, no representan al pueblo de ninguna manera. Y bueno, yo creo que lo toma muy bien Italia y Europa en general. Bien. Bueno, como siempre, un gusto escucharte, siempre es un placer tenerte en el programa. Y bueno, y antes de cerrar, una noticia triste que tiene que ver con Italia, porque esta semana falleció a los 90 años la gran estrella de cine Mónica Vitti. Así que bueno, el recuerdo para una grande que marcó los años 60, 70 y 80 y que tenía una singular sensualidad, Mónica Vitti. Así que bueno. Exacto. De hecho, fue recordada por Mattarella en su discurso de la investidura, en su jura. Sí, se la nombró y tuvo el aplauso, una ovación de parte de todo el Parlamento. Además de haber trabajado con los más grandes actores del cine del Hollywood italiano, ¿no? Entre ellos Ugo Tognazzi y Marcello Mastroianni. Bueno, Nico, como siempre, un gusto escucharte, te mandamos un abrazo grande y bueno, seguí disfrutando ahí en esa ciudad tan horrible como es Ámsterdam. Haré lo posible. La próxima nos vemos desde Bruselas, me parece. Bueno, bárbaro, seguimos recorriendo. Un abrazo grande. Cuídate. Gracias. Gracias. Chao. Bueno, Nicolás Fuster, coordinador de Italia Viva, hablando de la reelección del segundo mandato de Sergio Mattarella, que a los 80 años vuelve a convertirse en el presidente de Italia.